Sergio Guillén el Tomate habla sobre las aportaciones de Juan Carlos Aragón a la música del Carnaval de Cádiz. Yo creo que si la letra de Juan era maravillosa, eso no tiene nadie duda, pero la letra de Juan no hubiera llegado igual si la música no hubiera sido maravillosa, porque creo que lo primero que te llega al escuchar algo es la música, ¿no? Si la música te engancha, escuchar la letra, ¿no? Y ambas van de la mano, ¿no? Entonces Juan consiguió eso, ¿no? Aparte yo creo, a destacar, que Juan era capaz de cogerte un rock, ¿vale? Y hacerlo un cántico popular, ¿no? Y esa capacidad la tiene muy poquita gente, a mi parecer. La escuela del carnaval, pues bueno, se han dado casos excepcionales, ¿no? Como Paco Alba, Enrique, Antonio, Juan, que han conseguido hacer himnos de a lo mejor de un estilo musical que era impensable convertirlo en un cántico popular, ¿no? En este caso. Y yo creo, a destacar eso, ¿no? Que Juan era un gran músico, y si no hubiera sido un gran músico, sus letras no hubieran llegado de primera a la gente, ¿no? Igual, ¿no? Porque la música es el hilo conductor de la letra, en este caso. ¿Qué aportó Juan Carlos Aragón a la música del Carnaval de Cádiz? La música es el hilo conductor de la letra, ¿vale? Entonces yo pienso que la música por sí sola, una música puede despertarte, ¿no? Sensaciones, ¿no? Diferentes sensaciones, y Juan era capaz de hilar eso, ¿vale? ¿Cómo se hace, ¿no? O cómo llegar hasta ahí, ¿no? Yo parto de la base que para mí Juan Carlos Aragón era chirigotero, ¿no? Si tenía que denominarlo como algo en el carnaval, para mí era un gran chirigotero, ¿no? Luego en sus comparsas esa tendencia musical de chirigota se ve recalcada en los tríos, ¿no? Porque parecía más de chirigota que de comparsa. ¿Cómo adapta esa musicalidad, Juan, para que luego se convierta sobre todo en presentaciones y popurrí, resalten, ¿no? o destaque esa gran letra que Juan traía, ¿vale? Por ejemplo, en el credo, ¿no? El credo tiene un pito que todo el mundo no hace falta ni que lo recuerde porque lo sabemos. Escuchamos la melodía del pito de Juan, que era lo que hablaba antes Antonio, que tenía ese recurso de escuchar una parte musical que normalmente la repetía y que te iba del teatro tarareando esa música, ¿no? Exacto, y creo que Juan lo hizo. Y a destacar también fue la originalidad, ¿no? De Juan, ¿no? Juan le dio una vuelta, a mi parecer, a lo que habían ofrecido anteriormente muchísimos autores al Carnaval de Cádiz en cuanto a musicalidad, ¿vale? Porque pasodobles pormenores habían salido muchísimo, al tiempo de 3x4, ¿no? Que lo llamamos aquí 3x4, en realidad es un 4x4 o un 2x4, según se mire. También él le dio un giro, ¿no? A todo eso, ¿no? Le dio un giro porque yo creo que la musicalidad de los pasodobles de Juan llevaban una personalidad con o sea, iban de la mano con el personaje que representaban, con lo que representaba en ese momento la chirigota o la comparsa que Juan sacara, ¿vale? Y creo que eso había pocos autores que consiguieron hacerlo, sobre todo en los pasodobles, ¿vale? En los pasodobles. Los autores que consiguieron hacerlo anteriormente, pues bueno, son totalmente reconocibles, ¿no? Y son grandes autores del Carnaval de Cádiz y han quedado para la historia, ¿no? Y Juan tenía ese punto musical canalle que iba con su persona y que era reconocible y que era nuevo al oído. Yo cuando escuché Los Condenados por primera vez, yo venía como aficionado de escuchar las comparsas de Antonio, por ejemplo, ¿no? Que tenían un registro, pero en este caso lo de Juan fue nuevo. O sea, yo la primera vez que escuché Los Condenados me quedé diciendo que rápido cantan. Fue la sensación que me llevé, porque no era capaz de entender tanta información. Luego lo fui escuchando más veces y lógicamente las raíces flamencas que tenía, los giros, era algo nuevo para el oído. Y creo que esa aportación
es muy grande. Aportar algo nuevo musical al carnaval, eso es muy complicado. Juan no era músico profesional. Sin ser músico, ¿es muy difícil sacar la música para el carnaval? Esto suele pasar en el carnaval, bastante, ¿no? Yo no soy músico de carrera, Antonio no sé si es músico de carrera tampoco, ¿no? Creo que en el carnaval ahora mismo, así que recuerdes, Jesús, bienvenido. Sí sé que ha estudiado la carrera y demás, pero habíamos muchos autores que bueno, que hemos aprendido en la calle. A tocar los instrumentos en la calle, en un local de ensayo, y a cantar en la calle, digamos. Y escuchando mucho, ¿no? Escuchando mucho lo que anteriormente, Antonio lo ha dicho antes, la música de Juan no existiría si no hubiera existido antes Antonio Martín, Paco Alba, Enrique Villegas, que está claro que luego cada uno tenemos pues, bueno, un toque personal que se identifica, ¿no? Pues mira, esta música es de tal, y que te cataloga en un sitio o en otro, ¿no? Por ejemplo, hablando precisamente de catalogar a ciertos autores en un registro, en un formato, cuando yo digo lo de chirigotero de Juan, es porque Juan, hablando con él, ¿no? en varias ocasiones, él me decía que él era chirigotero porque la chirigota es más golfa, ¿vale? Y los comparsistas, en verdad, él saca comparsa, pero la comparsa es más pija, es más lejana, ¿no? Segundo paso doble de la guayabera de preselección, ¿no? Del que habla de la chirigota, ¿no? Exacto. Entonces, en la música yo creo que lo refleja. Juan empezó en chirigota, bueno, sus comienzos fueron en coro, pero realmente chirigota, y en chirigota... Pero él empezó con una comparsa. En juvenil, exacto. Luego salió en coro, luego ya sacó Los Tiburones y cuando realmente Juan se da a conocer es en la chirigota, con Los Tintos, y él hace un registro musical en el cuplé que yo creo que incluso queda lejos de lo callejero, pero sí roza lo golfo. Y Juan en esa época de Los Tintos, Los Guiris, Cádiz City, hasta los Yesterday, ¿no? Se pone una medalla así de grande en el pecho como el mejor cupletero que hay en Cádiz, ¿vale? ¿Por qué catalogamos a Juan luego cuando te hace un cuplé chungo en comparsa y le decimos, bueno, venga, vale, picha, venga, te lo compramos? Porque es que venía de atrás con una medalla de ser el mejor cupletero que había en el carnaval en ese momento, soltando bastinazo y sin soltar bastinazo. O sea, del ingenio también tiraba mucho, ¿no? Entonces yo creo que se gana esa medalla, ¿no? Parte y gran éxito de los cuplés de Juan, creo que es la música. O sea, total. Creo que la música del cuplé influye muchísimo a que se arranque la carcajada. Lógicamente el cuplé tiene que ser bueno. Y también, lo que hablaba Antonio antes, en que la gente te catalogue y te diga, es que de la comparsa del tomate los cuplés no me gustan. Y no me gustan, y no me gustan. Y fin. ¿Sabes? Y ya puedes llevar tomate ahí, el cuplé de los borrachos, que no le gusta a la gente. Antonio mismo, yo intenté hacer esta vertiente canalla y no me funcionó. ¿Por qué? Porque está catalogado. Sí, pero lo seguiré haciendo. Claro, ya está en cada cual, ¿sabes? Porque si al final nos limitamos a hacer lo que le gusta a la gente, dejamos de hacer carnaval, ¿está claro? Lógicamente. Y yo creo que eso, ¿no? Que parte del éxito de Juan fue la música. Estamos hablando del cuplé, ¿no? Y conseguía eso, engancharte en algo novedoso al oído. Porque recuerdo músicas del Gómez, que para mí es un pedazo de músico en el ámbito callejero, ahí donde está el kit de la cuestión. Que al final el Gómez enganchaba mucho en ese canalleo, que Juan bebe de ahí, por supuesto, pero se lo lleva a un terreno más personal, diferente, en otra rueda, ¿vale? En otras melodías, pero en las cadencias que bebió del Gómez, ¿no? Del Gómez padre, ¿no? En este caso.
la música de los popurrí de Juan Carlos Aragón, ¿cómo es? Sí, bueno, el popurrí, ya las presentaciones duran casi 4 minutos también, o sea que también en la presentación, lo que pasa es que sí, en los popurrí pues suele haber varios diferentes cuartetas con estilos musicales diferentes, suele haber. Si te digo una cuarteta de Juan de un popurrí, ¿qué me dices? Te digo un popurrí entero, Los Ángeles Caídos, o Los Americanos. Es el que tiene musicalmente en conjunto más que llena. Me parece, Los Americanos me parece una pasada. Los Americanos me parece una pasada. Y la presentación también, me parece una obra de arte. Al final, bueno, por lo que hacemos carnaval, y en este caso Juan, que elevaba el carnaval a lo más alto, pues creo que era capaz de el personaje clavarlo, ¿no? Pero clavarlo musicalmente también, porque conseguía, por ejemplo, en Los Ángeles Caídos, conseguía tener ese punto tétrico que tenía el personaje, ese punto oscuro en sus músicas, pero a la vez te atravesaba con giros flamencos, ¿no? El flamenco, cual lo tenía muy a diario, lo llevaba, ¿no? Siempre en todas sus comparsas, y creo que tenía un punto de flamenco Johnny que era súper guay, ¿no? Que a mí me flipa porque yo me identifico mucho también por ahí, ¿no? Por esa rama, y ese flamenco Johnny, ese flamenco lejero de los Xixos, Juan lo clavaba, tío. Juan tenía ese punto, ¿no? Canalla, incluso en sus comparsas, no mucho, ¿no? Y era capaz de hacerte eso y capaz de cogerte un tema muy Beatles, ¿no? Y transformártelo al carnaval, ¿no? Desde Hero a los Beatles. Y por supuesto no podemos olvidar influencia en los popurrí de Juan, Silvio. Silvio creo que Él lo decía mucho. Que está súper presente en la vida musical de Juan, y es evidente, ¿no? Porque hay cuartetas incluso de Silvio, y hay cuartetas que recuerdan a Silvio, ¿no? Porque ha bebido de ahí, ¿no? Yo con él tuve conversaciones sobre el tema de la música, ¿no? Y demás, que me decía que yo era muy raro porque yo era un pelirrojo flamenco y que eso no estaba patentado por ahí. Y una de las conversaciones que tuve con él, hablando de la música brasileña, sobre Tropicalia, el movimiento que hubo en esa época, que despertó ante la censura y la dictadura de aquel Brasil, y porque él me decía que la música brasileña no la terminaba de entender, y yo le decía que la música brasileña era como los flamencos pero con menos pellizco, con un pellizco diferente, ¿no? Y escuchó música brasileña y luego estuvo hablando conmigo de música brasileña y me dijo que le molaba mucho el rollo, que esto, que lo otro. Estuvo escuchando eso, Tropicalia, ¿no? Los naraleados y demás. Y tenía una manera de entender la música rebelde, ¿vale? La música, entenderla de una manera rebelde, para mí es que la música te atraviese, que la música te llegue, que la música vaya hilada de la temática del personaje que quieres interpretar. Y todo eso, ¿vale?, hace que la música te atraviese. Para mí, una música que te atraviese, que te llegue al alma, un bolero puede ser rebelde, porque te llegue al alma y te parta por dentro, ¿vale? Pues eso lo conseguía hacer Juan Carlos Aragón en cualquier estilo musical que él llevara en sus popurrí. También tiraba mucho del gaditanismo y el carnaval en melodías, con los pitos, en un rock, o sea, el credo es un pop rock, o sea, estilo musical, y Juan te mete los pitos de carnaval, y eso lo convierte en algo nuevo y en algo maravilloso. Juan debe haber dicho muy Silvio Rodríguez, o de autores como Antonio Martín, que también sería Lolo. Tú a día de hoy, cuando te pones con la guitarra en tu casa, piensas en coplas de muchos autores, entre ellos Juan, por ejemplo. ¿Has vivido de él? Sí, bueno, yo soy carnavalero desde chiquitito, desde muy chiquitito, en la Peña Los 14, en el barrio Santa María, mismo barrio de Antonio, y yo me he criado en eso, en carnavales, ¿no? Y
he bebido muchísimo, y tengo especial cariño, ¿no?, por Antonio Martín. Creo que hemos bebido casi todo, ¿no? Y es un espejo en el cual me miro muchísimo. Y luego, por supuesto, en el Antonio de los 90, que lo tengo por aquí al lado. El Antonio de los 90 me volvió loco también. Yo tendría unos 12 años. No diga la edad, no. Con decir los 90 vale. Era un chavalillo, ya está. No vamos a decir edad. No hay que hacer sangre. Y le vi mucho de Antonio, ¿no? De Juan, pues, sobre todo a la hora de gestionar las músicas de los cuplés, que es algo que en comparsa creo que se atraviesa bastante. También he bebido mucho de Juan, sobre todo en eso, en la música de los cuplés, en cómo tirarlo, en cómo hacerlo, los fraseados, y del flamenco. De flamenco bebo a diario. Vengo de familia flamenca, de cantadores como mi tío Pedro, ¿no?, el niño mentidero, y me encanta el flamenco, me vuelve loco. Estudio mucho a Morente, estudio a los cantes puros también, y de ahí al flamenco Johnny, que a mí me mola un montón. Pero que son los flamencos, Sergio. Bueno, lo que hacían los chichos, creo que, permíteme, Antonio, decirte que era una gran maravilla, a mi parecer. Estoy de acuerdo en lo del Choni, ¿no? Pero estoy de acuerdo. O sea, yo era muy pesado de pequeño también con los chichos, no te creas, la greca. No vaya a decir la edad, Antonio. No, eso se va a quedar aquí. O sea, yo también era con los chichos, yo tengo también un pasado, todos tenemos cada en el armario, ¿vale? Pero sí es verdad que el carnaval, no sé cuántas patas puede, pero mira, el flamenco y la copla fundamental para el carnaval, ¿vale? Y luego hay otra que ya deriva mucho para Cualba, que es la zarzuela, completamente, ¿vale? Nosotros no somos tan zarzuleros, aunque nuestro género chico realmente sigue estando vivo, entre otras cuestiones, por ejemplo, en los atrechos que hacemos. Todavía vivimos en el siglo XIX. O sea, y esto no lo digo como bien, lo digo como mal. Todavía vivimos en el siglo XIX, ¿vale? Pero flamenco, Antonio Martín, yo creo que marca un antes y un después en todo esto, absolutamente. Y a todos los que venimos después somos niños que hemos aprendido de Antonio. O sea, mi padre sale con Paco y a mí ¿dónde se pone Antonio? No se pone Paco, bueno, ¿qué acordes? ¿Sabes? O sea, es como Madrid-Barça, en la misma casa. Pero la zarzuela tendríamos que estudiarla también, Se nos olvida también el punto, por ejemplo, de Juan, que no sé si lo hemos comentado, del coro del Danubio Azul, que también Juan ahí marca también su punto de referencia bastante notable. Para que me hables un poco de eso, ¿no? Conclusión de Juan como músico, ha dado un gran repaso a lo que es la música del cuplé, a lo que es el flamenco choni, a todos esos géneros magníficos, pero creo que me digas qué es lo que más ha aportado Juan Carlos musicalmente al carnaval. Bueno, creo que esto es para llevarse, como ha dicho Antonio, muchos días hablando, ¿no?, sobre esto y estudiar incluso más, ¿no?, en la obra de Juan al completo, porque es enorme. Yo, como si veo el concurso y como desde pequeñito he sido súper fan de Juan, pues a lo mejor, pues bueno, pues es verdad que he escuchado a Juan y me sé muchísimas piezas de él, y yo creo que Juan al carnaval musicalmente le aportó pellizco, flamencura
y canallero. Yo creo que lo denominaría así, ¿no? Pellizco, flamencura y canallero. Y si eso se junta, ¿no? Eso es carnaval puro, del que te atraviesa y del que traspasa, ¿no? Calidad musical aportó en muchas cuartetas de popurrí, ¿no? Lo que pasa que en los popurrí yo creo que se le veía bastante la tendencia de la cual bebía musicalmente, sobre todo en los de comparsa. En los de chirigota se alejaba un poco más porque ahí jugaba más con la personalidad propia de él, pero en los de comparsa sí se veía la fuente clara de la cual bebía, ¿no? Que todos bebemos lógicamente de muchas fuentes musicales y es así, ¿no? Pero creo que aportó eso, aportó muchísimo. Y para mí en el concurso, en lo que es el concurso, ¿vale? Porque en la calle hemos hablado del Gómez, en el concurso yo creo que Juan le da un giro al cuplé, a la música del cuplé, que a día de hoy no creo que ningún autor se le acerque a lo que musicalmente él ofreció en su momento. Es más, pienso que es un reflejo para que muchos autores bebamos de lo que él ofreció en cuplé en esa época de los guiris, de las ruinas romanas, ¿sabes? Esa época de Juan que le pegó ese giro al cuplé. Creo que, y además con la complicación que lo hablaba antes Antonio, de los códigos, ¿no? Aparte de los códigos de la calle y del teatro, un cuplé en la calle lo canto de aquí a aquí en una distancia corta, que es más fácil hacer reír, ¿vale? Que en una distancia de un teatro. O sea, la calle, la situación de la calle, lo que se mueve en la calle, lo que rodea la calle, incita a que te puedas reír más fácil, ¿no? De un teatro, ¿no? La sobriedad de un teatro, la prioridad del teatro, el foco, la distancia. Y esa carcajada, arrancarla en el teatro, a mi parecer, es muy complicado. Y él, con esas músicas, con esas letras, en cuplé, o sea, para mí ha sido el mejor cupletero que ha dado el carnaval en el teatro.